Estamos, estamos ya en directo. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos al canal Frank Crazy Book. Hoy me acompaña mi buen amigo Jorge. Buenas tardes. Aquí estamos, colegas. Muy bien. Hoy vamos a hablar del maestro, uno de los maestros del terror. Por supuesto. De Stephen King. Si te parece, Jorge, voy a dar unos datos biográficos. ¿Vale? De Stephen King. Nace en la ciudad de Maine el 21 de septiembre. Exactamente, bueno, no es la ciudad de Maine, es el estado de Maine. En el Él, estado de digamos, que Maine. nace en la ciudad de Portland, que es un pequeño pueblo. Sí. Es el estado de Maine de Estados Unidos, que es un estado que linda con Canadá, el 21 de septiembre de 1947, que es el mismo año en que nació Steven Spielberg. Sí, 1947, correcto. Utiliza en algunas ocasiones el seudónimo literario de Richard Bachman. Richard Bachman, digamos, lo empezó a usar Sí, en los cuentos que utilizaba, digamos, bueno, Richard Bachman nació cuando empezó a publicar en revistas, sí, le aceptaban muchas veces en revistas para adultos, sí, hablando de forma, digamos, como una forma de decir, revistas pornográficas, y sí, muchas veces también usaba el seudónimo de John Sweeten. sí, muy bien. Bueno, sus ventas de libros llegan a la friolera de más de 350 millones de libros vendidos. Bueno. Espectacular. No, no, yo creo que es uno de los 10 escritores vivos que más ha vendido en toda la historia. Sí, 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 seguro, seguro. Y luego, premios literarios. Tiene 13 premios Bram Stoker. Sí, 7 premios British Fantasy. buah, 5 premios Locus. 4 premios Mundial de Fantasía. sí. Premios Edgar. Un premio Hugo y un premio O. Henry. Y sin Espectacular, ¿no? olvidar el American Writer que nació por, bueno, que le otorgaron por toda su carrera. Sí. Vamos a hablar un poco de las influencias del joven Stephen King. Él dice Pues, que le marcó mucho cuando vio la película Pete and the Pendulum, sí, basada en el bueno, relato de Poe. Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe prácticamente es junto a Lovecraft. Bueno, de hecho, se le considera a día de hoy a King, junto a Lovecraft y a Poe, la Santísima Trinidad de los escritores actuales de terror. Pero no hay que olvidar que a nivel de personal, Poe se inspira principalmente en dos escritores. Sí, Uno es Richard Mason, que es algo así como el gran fundador del llamado terror cotidiano, que era el terror de la casa de al lado. Es sí, decir, Richard Mason, el autor de Soy Leyenda y el increíble Hombre Menguante, saca el llamado terror de los ambientes góticos y siniestros y lo lleva a un ambiente de vivir cada día sí, totalmente realista, y da a entender que el terror, incluso aquel que se desarrolla en un plano sobrenatural, si se ambienta en un entorno totalmente naturalista, puede ser 1000 veces más inquietante que la típica casa o caserón encantado. sí. Luego también, sí, también dice que le influenció mucho el libro de Larkin Fear de Lovecraft, un Sí. relato, un relato del maestro Lovecraft. Y sin olvidar a Shirley Jackson, la También, escritora Shirley Jackson, la autora de La Lotería, que también influyó mucho, que es quizá junto a Richard Mason la gran maestra del llamado terror cotidiano. totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Reconocido por él, sí, sí. Shirley Jackson también una gran influencia, sí. Luego me parece curioso, Jorge, comentar cierta conexión que hay entre las historias de sus libros, diferentes libros de King, en algunas ocasiones hay una conexión. También, Sí, sí, no, sí, continúa.
Sí, te comento, o sea, él es influenciado por Lovecraft y comparte ciertas similitudes con Lovecraft. Bueno, Los, do- los, do- digamos, los dos escritores utilizan ciertas conexiones entre sus historias. bueno, digamos que Lovecraft tenía el llamado universo de, digamos, el llamado horror cósmico y lo que eran las leyendas de Cthulhu Sí, y los mitos de Cthulhu. Y el sí, rollo de Stephen King gira en torno a lo que es la llamada, digamos, la mitología de la Torre Oscura, de sí, Dark Tower. Y en sí, torno a la Torre Oscura, digamos que era como un multiuniverso que sí, coincide un poco como con el mito de los superhéroes, que todos los personajes de King en un mismo plano pueden coincidir. sí. Otra similitud es que los dos escritores, tanto Lovecraft como Stephen King, utilizan recortes periodísticos Sí, para totalmente. inspirarse. Y luego el uso de pueblos ficticios, Castle Rock, Salem Slot, Sun Slot, Derry, Tarker Mills. sí, ambos utilizan poblaciones ficticias. Es curioso también, ¿no? No, de hecho, en la adolescencia, cuando Stephen King era un adolescente en los años 50, se, se obsesionó con un asesino en serie llamado Charlie Starkweather, que mató a varias personas en el estado de Nebraska a tiros, que inspiró al protagonista, al Martin Sheen, de la película de Terrence Malick, Malas Tierras. Lo que pasa es que Sí, la película, digamos, de Terrence Malick no juzga a nivel moral al personaje. De hecho, la película está narrada bajo el punto de vista de Sissy Spacek, que era la novia, y sí, está casi con un tono casi como de cuento de hadas, que es como que si ella no es consciente del horror que desencadena su novio, sí, y hay casi como un clima casi como de realismo mágico. Es una película preciosa, y precisamente esa falta de como de moralidad, ese tono, ese no juzgar a los personajes, es lo que crea un clima como inquietante en la película. A mí me sí. gusta mucho esa película. Las películas de Terrence Malick tienen un tono poético siempre, ¿no? Tiene Sí, una forma de narrar muy peculiar, ¿no? sí, a Sí, mí me gusta mucho. De hecho, se la ha comparado mucho con este tipo, con Stanley Kubrick. Bueno, Stanley Kubrick es un director mil veces mejor. Lo que pasa es que Terrence Malick es un tipo que de pronto hizo dos películas seguidas, que fue Malas Tierras y luego Días de Cielo, y luego el tío se pasó casi 20 años sin sí, hacer una película, hasta La Delgada Línea Roja, en los 90. Y a sí, partir de ahí de pronto cogió y empezó a dirigir con más asiduidad. sí, sí, sí. El árbol de la vida y Sí, Wonderland, han sí. llegado varias, sí, sí. Luego también yo quería comentar una cosa curiosa, Jorge, eh, una similitud entre un relato de Poe y un relato de Stephen King. No, de hecho, hay una anécdota Te de Stephen comento, King de sí, su adolescencia, que vio la película de Roger Corman que hizo sobre El Pozo y el Péndulo, sí, escribió una versión propia, la fotocopió en una fotocopiadora casera de pueblo, de su pueblo natal, Portland, y la vendió entre sus compañeros de clase. Y de hecho enfadó a la profesora, y la profesora le obligó a la fuerza a devolver el dinero a sus compañeros de clase, pero de eso fue casi como una especie como de triunfo personal para King, porque ya había vendido a su manera su primer relato. sí, no querían en el colegio que ganase dinero de esa manera. Sí, sí, sí. Pero yo quería ver cómo la influencia de Poe sobre Stephen King. En El Resplandor, Stephen King dice, y la muerte roja dominó sobre todas las demás. Y Sí, no, de Poe, hecho, y el Poe, cuento de Edgar y Allan Poe- Poe de la sí, máscara de la muerte roja fue una gran influencia. exacto. Y Poe en la máscara de la muerte roja dice, y la oscuridad y la decadencia y la muerte roja mantienen un dominio ilimitado sobre los demás. O sea, lo que digamos en el cuento original de Poe, Sí, lo que acaba con los libertinos es el canibalismo.
Sí. Mientras que en lo que es El el Resplandor. Resplandor, lo que acaba, digamos, es una nevada que aísla el hotel y les induce al canibalismo. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a hablar un poco de su formación académica. Stephen King consigue la licenciatura en arte Sí, y es profesor de secundaria en un instituto. Así se gana la vida hasta que empieza cada vez a escribir más, ¿no? Con más no, asiduidad. primero fue profesor de secundaria y de hecho el personaje de Carrie se inspiró en dos alumnas que tuvo, Sí, que eran, digamos, el gran mérito de Carrie es que Stephen King empezó a escribir sobre bullying antes de que nadie escribiese sobre bullying. Y de hecho, totalmente. tiene su novela maldita, Rabia, porque Sí, digamos era el libro de preferencia de varios tiradores escolares, habla del bullying escolar antes de que nadie se atreviese a hacerlo. Y de hecho se publicó como Richard Bachman. sí. Sí, su producción literaria, vamos a hablar de ella. En la década de los 70 publica Carrie, El misterio de San Slot, El Resplandor, Rabia, como Richard Bachman, La larga marcha, El de umbral de hecho, la la larga noche. marcha es anterior a Carrie. Sí, bueno, sí. La larga marcha, La zona muerta, La danza de la noche y El umbral de la noche. ¿Qué opinas de esta etapa literaria? Pues prácticamente es, digamos, el Stephen King de los inicios. Stephen King ya se consolida a raíz de los 80, pero sobre todo a raíz de las adaptaciones de sus películas. Yo el primer libro que leí de Stephen King fue El misterio de San Slot y me Yo, pareció buenísimo. Me yo el encantó. primero fue a los 12 años El ciclo del hombre lobo, más por las ilustraciones de Bernie Wrightson que Sí, por el texto en sí. Luego el siguiente fue El umbral de la noche, la antología de cuentos. sí. ¿Y te gustó? Fabuloso. El umbral de la noche es maravilloso, de verdad. Creo que Sí, a día de hoy sigue siendo su mejor antología de cuentos. sí. Luego llegamos a la década de los 80. Publica Ojos de Fuego, Carretera Maldita. Que por cierto, estuvo a punto de hacerla John Carpenter. De Sí, hecho, a raíz del fracaso económico y solo sí, económico de la cosa en taquilla, a Carpenter le dijeron, mira, pues tienes un proyecto. Y dijo, pues mira, le dieron a elegir entre hacer Ojos de Fuego o sí, hacer Christine. Y lo que pasa es que Dino de Laurentiis dijo, no, si la cosa no fue tan éxito de taquilla, te damos como un proyecto a menor, te damos Christine. Pero ¿qué pasa? Que Christine es mejor película que Ojos de Fuego, porque se sí, dio a un director muy sí, mediocre que era sí, Mark Ryden. sí. Luego siguió el ensayo Danza Macabra. Lo tengo, lo Luego, tengo, luego, fabuloso, muy sí, bueno. sí. Luego publicó Cujo, El Fugitivo, El Pistolero, que es el relato que da pie a la saga de la Torre Oscura. La Torre Oscura. De Luego las... hecho, El Pistolero es anterior a Carrie, digamos, escribió varios libros. Sí, Él prácticamente, Stephen King, a nivel profesional, por increíble que parezca, digamos, Stephen King, su primer libro lo publica a los 27 años. ujú, Y luego antes publicó numerosos relatos. Su primer relato, creo que publicó, no sé si a los 21 o 22 años, sí, que era El suelo de cristal. sí, 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 Pero llevaba escribiendo desde los 12 años. De entre los 12 y 13 sí, años, su madre le regaló una máquina de escribir a la que le fallaba una tecla, pero eso no le impidió escribir como un poseso. sí, sí, sí. Es un tío que desde pequeño ha demostrado lo prolífico que es. Sí, sí, sí. Y Luego, de hecho, sí, 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 nos sigue. sí, luego publica Las Cuatro Estaciones, Christie, El ciclo del hombre lobo, Cementerio de animales, Sí, que nace de una los, anécdota real que estuvo a su hijo Joe Hill, no, no, Joe King, Joe Hilson King,
el futuro escritor Joe Hill estuvo a punto de pillar un camión y a raíz de esa anécdota escribe ese libro y de hecho no se atrevió a editarlo hasta tardó 2 años en entregarlo al editor porque le daba un mal rollo tremendo al inspirarse en una Sí, anécdota personal suya. claro. Sí. Los ojos del dragón, luego el talismán, el maleficio. Sí, el El talismán pene- lo coescribe el talismán con su amigo Peter Straub, que de hecho Sí, con Dina Rekunz fue el escritor de terror que le hizo sudar sangre en las listas de ventas en los años 80, porque de hecho sí, vendían tanto como él. sí, sí, sí. Hubo una rivalidad fuerte, ¿eh? Sí, Sí. Luego publicó Skeleton Crew, un libro de relatos, Premio Mundial de Fantasía. sí. Luego publicó It, La Torre Oscura, segunda parte, Misery, Los Tommyknockers y The Dark Alf, La Mitad Oscura. Por cierto, It tardó 5 años en escribirlo. Sí. De esta década de los 80, ¿qué destacarías? ¿Con qué novelas te quedarías? Que me vengo meando, Jorge. Un minuto, por favor. Sí, Papá, por ahí, papá, por favor. Joder, ¿ahora me tiras para atrás? Sí, sí. Papá, por favor. Papá, Pues por sí. favor. Venga. A ver quién hay por aquí. Fernando. Mira. Papá, es por ahí, por ahí. A ver. Fernando, por aquí. A ver, por... ¿Esta mujer la conoces o no? No, ahora no conozco a nadie. ¿Dónde está el... El barco no, el urinario. A ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy, Fernando? Joder. sí, seguimos, Jorge, Disculpa, ¿no? Paco, la familia. Sí. Jorge, de esta década de los 80, ¿con qué novela destacarías? De los 80, bueno, prácticamente, yo creo que lo más interesante de King es que a raíz del nuevo siglo Sí, escribe un ensayo que se llama Mientras escribo, que es imprescindible, no solo para los fans de King, sino para el que todos, para quien quiera saber escribir bajo todas las circunstancias, que es, mientras escribo. digamos, mientras escribo. Y digamos que lo que tiene King es un plan de trabajo que es escribir un borrador en bruto bajo un ritmo de unos 3 meses. O sea, King se levanta todos los días a las 7 de la mañana, escribe una media de 10 a 12 horas diarias Sí, y ahí escribe X número de páginas. Pueden ser 10 páginas, pueden ser 12, pueden ser 15. Es sí, alucinante el ritmo que lleva. Y lo bueno de King es sí, que, sí, digamos, tiene un borrador en bruto en unos, digamos, 3 meses. Y la idea que tiene es que ese borrador en bruto es que algo así como un trabajo fresco. Es de los sí, escritores que piensan, no puedo estarme 1 o 2 años o 3 años, bueno, ha estado 2 o 3 años con una novela, como el caso de Apocalipsis, sí, salvo que, bueno, fuese algo monumental, pero un libro medio de King es ya decir, no, un libro 3 meses. sí, Y sí, sí. luego le paso un repaso, le paso una pulida y dentro. Por Sí, eso ha sí. escrito tanto. En esta década, Jorge, en el año 83, año 84, en ambos años publica 3, 4 novelas por año. De hecho, bueno, y Es impresionante. sin contar las que publicó como Richard Bachman. De Exacto. hecho, podía haber publicado el doble como Stephen King, pero no quería saturar el mercado y por eso publicaba como Richard Bachman. Sí. Yo creo que hay un libro en esta década, el libro de It, ¿no crees que es el más reconocido a nivel mundial? Totalmente. De hecho, Sí. incluso algunos dicen que es su obra maestra. Sí. También ha hecho mucho la adaptación al cine, ¿no?
Hombre, la adaptación está en la teleserie. Para mí, Tim Curry haciendo de, También la teleserie también. de Pennywise Sí, en la teleserie es mucho mejor It, es mucho mejor Pennywise que Stellan Skarsgård en la película. sí, Lo que pasa es que la película es como más salvaje, es como más fiel al libro. sí, El libro es muy sádico, buah, a ver, hay momentos que se falta mucho, es muy ochentero el libro. sí. Más visceral, más Es más directo. visceral. Lo que pasa es que la novela está, la serie está muy contenida. Sí, Pero yo me veo a Tim Curry haciendo de este hombre y me digo, me lo creo claro, más con diferencia. sí. Luego llegamos a la década de los 90 y Stephen King publica Apocalipsis, las 4 después de medianoche. No, Apocalipsis, digamos, la Apocalipsis es la versión, digamos, ya, La Danza de la Muerte, es el Sí, libro original de Apocalipsis, que la sí, editorial, digamos, ¿cómo no me acuerdo ahora cómo se llama, el, no me preguntes que no me acuerdo el nombre, sí, la editorial original que publicó Apocalipsis le obligó a censurar una cuarta parte del libro porque esto en esta longitud, porque era muy largo. Y entonces ya en los 90, sí, teniendo veteranía y poder, Stephen King dice, pues vale, voy a reeditar Apocalipsis, pero esta vez íntegro. sí. Y lo retitula ya con el nombre, en vez de La Danza de la Muerte, que la versión cortada es Apocalipsis, que es el libro ya totalmente íntegro. Sí. Luego publica La Torre Oscura parte 3, Las Tierras Sí, Baldías, La sí, Tienda, El Juego de Geralt, sí. Dolores Claiborne, Dolores Pesadilla. Claiborne, lo fuerte es que Dolores Claiborne es, junto a la redención de Rita Hayworth, que Sí, dio a la película esta de, eh, uf, la de Cadena Perpetua, no es un libro de terror, es un melodrama, sí, que por eso es tan celebrado, al igual que La Milla Verde. No son sí, novelas de terror, son melodramas con elementos fantásticos. Por sí, eso gustan tanto a la gente. sí. Luego publica Pesadillas y Alucinaciones, Insomnia, el, Sí, re- el retrato de Rose Mader, sí, el hombre del traje negro, que es un relato premio mundial de fantasía, La Milla Verde, premio Bram Stoker, sí. Deses- Desesperación, Posesión, La Torre Oscura 4, Un saco de huesos, La chica que amaba a Tom Gordon es Hombre, impresionante. la chica llamada Tom Gordon, primero, ahí delata Stephen King, que es un fanático del béisbol. Sí, Digamos, su hijo Edwin King es no solo escritor, también es comentarista de béisbol sí, en la vida real. Y de hecho se nota mucho que él ha vivido del béisbol siempre y esa novela prácticamente es un homenaje al deporte. sí. También publica Corazones en Atlántida y Mientras Sí, escribo, el ensayo Mientras escribo. no, mientras escribo prácticamente, yo creo que lo bueno que tiene mientras escribo es que es un ensayo con elementos, a su vez es un libro de memorias, es una autobiografía, porque te está diciendo elementos de su vida personal. Es Sí, decir, quien haya visto Cuenta conmigo, que se inspiraba en su relato el cuerpo, sí, sabrá que muchas escenas como la de la charca y las sanguijuelas le ocurrieron a él en la vida real. sí, 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 sí. Llegamos a la década de los 2000, Jorge, y Y publica fue el accidente de coche, el accidente de coche. en el que un tal Brian Smith le atropelló. Sí, sí. Publica Todo es eventual, que es un libro de relatos. Sí, que Buick tiene para 8, mí el peor relato de Stephen King de toda su historia. sí, Sala de autopsias 404 me parece infecto. Me parece que es el típico relato de Stephen King que si no lo hubiese escrito Stephen King, se lo tiran a la cara. sí. Publica Buick 8, un coche perverso. Un minuto, por favor. Sí,
Soy yo, tranquilo. No, ya está, ya está. Sí, Dime. la Torre Oscura, parte 5, 6 y 7. Luego saca una novela policíaca, Colorado Kid, Sí, y luego vuelve con fuerza al terror. Publica Cell, la historia de Lisey, Blaze, sí. Duma Key, Después de Medianoche y La Cúpula. Creo que Duma Key es más un relato policíaco que un cuento de Sí, terror. sí, Digamos, Stephen King dice que uno de sus autores favoritos es John D. MacDonald, sí, uno de sus autores favoritos. También Ed McBain. sí. ¿Y qué opinas de esta incursión de Stephen King en el policíaco? Eh, Tú piensas que es un escritor tan solvente y sobre todo tan aplicado que haga lo que haga, es un hombre con oficio sobre todo. Yo Sí, veo que es un escritor con oficio sí, y haga lo que haga, sabe lo que escribe. sí, Eso es lo importante. O sí, sea, lo hará bien, lo hará mal, pero una cosa que no niego nunca a Stephen King es que sabe escribir. sí, Algo total. que no veo mucha gente. Sí. Y luego llegamos a la década del 2010 hasta la actualidad. Publica Todo es oscuro sin estrellas, Sí, es 22 una antología de cuentos. sí, 22/11/63. Sí, que ese libro, digamos, es un what if, es que hubiese pasado si alguien hubiese acabado con Lee Harvey Oswald antes de que hubiese disparado sobre Kennedy. Lo que pasa Correcto, es que yo soy de los que piensan que Lee Harvey Oswald no mató a Kennedy. ya. Sí, bueno, podríamos hablar un programa entero, sí. El viento por la cerradura, Sí, La hierba alta, coescrito con Joe Hill, su hijo. sí, sí. Eh, la sangre Interesante manda. también. Joyland, Doctor Sí, Sueño, que es la secuela del Resplandor. ahí es que no me interesa nada ese libro. Me parece mucho rizar al rizo. Y luego Mr. Mercedes también. Sí, Luego, ¿Quién pierde paga? El bazar de los malos sueños, que son relatos. sí, Fin de guardia, La caja de botones de Wendy. sí. Elevation, que es una novela corta. Y El instituto. Hasta ahí llegamos. En breve va a salir otro nuevo. No, no, bueno, o sea, es alucinante. O sea, tú piensas que ese hombre, salvo que no salga, salvo que no quede con la familia, salvo que no vaya al cine o lo que sea, o no vea una teleserie, Sí, él de normal se levanta a las 7 de la mañana, escribe sus 10 o 12 horas diarias sí. y toda la No semana, para. de lunes a viernes y puede que también fines de semana. Sí, mira, esto Siempre. lo voy a enlazar con el estilo de Stephen King, Jorge. Su escritura es de gran longitud y profundidad. Comienza las historias sin saber el final y utiliza siempre, siempre referencias a la cultura de Estados Unidos, el crimen, la guerra de Vietnam y el racismo. Sí, bueno, fue la época en la que pilló los 60. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de estas características? Bueno, tú piensas que, por ejemplo, que Stephen King, Porque de hecho, se le ha tildado de que a veces se va por las ramas, ¿no? lo que sí se le suele echar en cara a Stephen King Sí, es que es muy descriptivo. A sí, veces es demasiado descriptivo, que a veces mete mucha paja en sí, los libros. A veces, sí, digamos, gasta página y media o más de 2 páginas en describir o sea, lo que es una calle, una bifurcación, sí, un elemento del decorado sí, con tal de que lo visualice el lector. Y entonces hay gente que lo puede agradecer y hay gente que no. De hecho, claro, una de las leyes, pero desde siempre eh, una de las leyes de los escritores, de los profesores de escritura literaria es no lo digas, muéstralo, sí, que el lector vea lo que le quieres decir. sí, No te limitas a contárselo, que el lector lo vea. sí.
que vea lo que quieres mostrarle. Sí. Una fórmula que utiliza Stephen King, que tú le has nombrado hace poco. Él lee y escribe entre 4 y 6 horas al día. Y No, o sea, dice entre 4 y 6 horas al día cuando está relajado. Una media puede ser de 10 a 12, a 12 a 13 horas. De 12 a 13 horas, no te exagero. y Un tiene, día normal. impresionante, y tiene como una especie de lema que es: si no encuentras el tiempo para hacerlo, no podrás convertirte en un buen escritor. No. De hecho, él lo dice, si no tienes tiempo para leer, no tendrás tiempo para escribir. O sea, no solamente él escribe como un cosaco, es que lee como un cosaco. ¿Tú no crees que Es un lector voraz, lee una media de 80 libros al año, 80 libros. Sí. ¿Tú no crees que es el más profesional de todos? El De los más más profesional. profesionales, por lo menos de los escritores blockbuster, es con diferencia aquel que no se ha encasillado en un estilo. Sí, Aquel que siempre sí, ofrece algo nuevo. sí. Siempre. Bueno, y Porque su fíjate en John sí, Grisham. John Grisham siempre escribe el mismo libro. O Rosamund sí, Pilcher. Siempre escriben el mismo libro. sí, sí. No salen de su zona de confort. Exacto. Stephen King sale del terror, novela policíaca, es más valiente, ¿no? Sí, Sí, siempre. No, y aparte, bueno, más allá de que tiene un estilo característico que sí, remite a los cómics de la DC Comics, de ahí su guión para George Romero para la película Creepshow. sí, Pero, de hecho, pues, bueno, también piensa que fue Stephen King quien descubrió al mundo a Clay Barker. O sea, sí, Ramsey Campbell era el tutor sí, de Clay Barker, pero fue Stephen King quien lo descubrió al mundo. totalmente, sí. Vamos a hablar ahora de las adaptaciones cinematográficas. Sí, En el año 1976 se estrena Carrie. ¿Qué Carrie, opinas una de...? maravilla, una maravilla. Para mí no existen las otras dos versiones o Sí, tres versiones. Para mí está la de Brian De Palma. sí. Muy buen director y película notable, ¿eh? Sí. Para mí no Luego existe en el el resto. año 19... sí, en el año 80 se estrena El Resplandor, A mí me sigue película pareciendo, de o sea, Kubrick. a mí me van a odiar los fanáticos, pero me Sí, sigue pareciendo de las mejores, precisamente porque no es fiel a la novela, ya, porque Kubrick hizo lo que le dio la gana. sí, A mí eso es lo que más me gusta. sí. Luego llega en el año 82 Creepshow. Fabulosa, Sí. fabulosa. ¿Qué recuerdo tienes tú de esta película? Yo la vi en televisión Yo la vi directamente, en vídeo. en vídeo. Luego llegará en el año 83 Cujo. Esa, mira, esa la vi, pero Esa ya es más bastante flojita. mayor. Esa ya me pilló de mayor. Sí. Esa está muy bien hecha. Ese mismo año, en el año 83, La Zona Muerta y Christie. Hombre, la zona muerta es David Cronenberg. Cronenberg es Cronenberg. uno de los grandes. Sí, Siempre. sí. Se nota la profesionalidad de Cronenberg incluso haciendo un encargo. Y Christie también Y está Christie es John notable. Carpenter. Y Sí, John Carpenter es uno de los grandes. sí. Es uno de los grandes, John Carpenter. Voy a nombrar algunas adaptaciones porque esto es muy largo, pero también No, y eh, además tú piensas que, de hecho, voy a hacer un inciso. sí, Stephen King tiene en la red, tiene en internet un concurso para sí, aficionados al cine que dice que motiva a adaptar uno de sus cuentos a los aficionados. Es interesante, ¿eh? decir, los estudiantes de cine Sí, pueden hacer las adaptaciones a sí, modo de fanfic de uno de sus relatos. sí. Interesante. Luego, otras adaptaciones que ha habido: Ojos de Fuego, Los Chicos del Maíz, Esas ya son flojitas. sí. Cuenta conmigo, El Fugitivo, El Hombre del Jardín,
Cementerio de Animales. Podemos seguir. Hay muchas adaptaciones. ¿Tú con cuál te quedarías? Cementerio de Animales a mí no me pareció para tanto. No, a mí Está no. muy elevada, está muy subida, pero no, a mí no me pareció para tanto. A mí los chicos del maíz me pareció muy floja. Sí. Y, y la de Hay- Ojos de Fuego tampoco me pareció para tanto. La música de Tangerine Dream me gusta mucho, sí. pero, poco más. Sí, yo Cementerio de Animales la alquilé en el videoclub en aquella época y me pareció muy, muy justita, un aprobado. Hombre, tiene momentos muy buenos. El momento del ataque al anciano, que le corta los tendones con un bisturí. Eso también me dio un mal rollo brutal, pero Como no me película, pareció para tanto, ¿eh? claro. No me pareció, la han encumbrado, pero bueno, el remake es muy malo por lo que me han dicho. El remake me han dicho que es malísimo, pero de hecho lo que lo iba a hacer Guillermo del Toro, el Sí. remake, le dio mucha rabia porque no se lo permitieron. Y bueno, y salió lo que salió, pero, pero bueno, la película que hicieron originalmente tampoco es para tirar cohetes. A ver, yo me quedo con El Resplandor, por supuesto, aparte de que está Kubrick detrás. Sí, sí, no, el Lo que, Resplandor cada vez que le veo un detalle nuevo, le veo una cosa que, que se me había escapado la última vez. El Resplandor se nota que es una película que está hecha por un maestro. y luego otra película que a mí me gustó mucho fue Cadena Perpetua. Sí, no, pero es más un melodrama que otra cosa. Totalmente, totalmente. Pero la de La niebla de Stephen King, La niebla. tiene un final, bueno, ese final es que vale por toda la película. Sí, Tiene unos finales más valientes que jamás he visto. sí, Ese final me deja hecho polvo, tío. sí, Me parece un final que, bueno, hay que tener un par de memorias para hacer ese final, tío, ¿eh? sí, 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 sí. Y bueno, Jorge, la pregunta del millón de dólares que digo yo, ¿cuál Sí, es, cuál es la clave del éxito mundial de Stephen King? ¿Cuál es la clave? yo creo que es haber cogido un género tan infravalorado como el terror y haberlo llevado al terreno mainstream, haberlo llevado a todos los públicos. Sí, 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 totalmente. Y otra pregunta interesante, para ti, ¿cuál es el mejor libro de Stephen King? Si te Hombre, a tuvieses, mí el que personalmente el está que más más me nombrado, ¿eh? gusta, no diré cuál es el mejor. Sí, Muchos dicen que el mejor es It, pero yo diré que el que más me gusta es El umbral de la noche, por sí, la diversidad de los cuentos, sí, porque me gustan todos. sí. A ver, yo es difícil elegir, ¿eh? Pero ya lo he dicho antes, me gustó mucho el misterio de San Slot, ¿eh? No, ese está muy bien también. Y aparte de Sí, una imagen muy sucia al vampirismo, muy sí, poco complaciente. sí, sí. Bueno, Jorge, ¿qué rescatarías de este escritor, de Stephen King? ¿Alguna anécdota, algo interesante? Hombre, por ejemplo, de hecho, contaré una cosa, o sea, su padre se largó de casa, dijo, Sí, voy por cigarrillos, y ya no volvió nunca más. Y poco después, pues husmeando en el sótano de la casa de su abuela, en la que había estado viviendo su madre con su esposo, bueno, su padre, huido de sí, casa, coge y se encuentra Stephen King con un baúl y se da cuenta que su padre era un escritor frustrado. Se encuentra un viejo arcón con manuscritos y cartas de rechazo sí. y se da cuenta Stephen King, igual con 10 o 11 años, que su padre había intentado ser escritor de novelas de revistas pulp. O sea, la O sea, historia, viene a decir que en realidad Stephen King, su vocación no era gratuita, que casi la, la había heredado, como se sí, sí, dice, la historia se repite, ¿no? Sí, totalmente. sí, sí. ¿Y qué más destacarías de la vida personal de Stephen King? Pues Porque bueno, hablan que pues tenía problemas con el alcohol, dicen, ¿no? sí, buah. O sea, llegó un punto que cuando le llegó la fama, Stephen King, pues bueno, no solo con alcohol. De hecho, Stephen King cuenta que escribió Cujo
dándole al polvo de tiza de tal forma que no recuerda, o sea, se olvidó completamente haber escrito Cujo. Sí, sí, sí. O sea, es muy hardcore, tío. O sea, estaba, Estaba, digamos, o sea, el tío se sobreestimulaba para escribir el doble de horas sí, de las que se podía permitir. De hecho, la novela de La Larga Marcha, no, de Running Man, la novela de Perseguido, sí. dice que son 250 páginas y dice que se la pulió en una semana. Una semana escribir 250 páginas. ¿Tú sabes qué es eso? Eso es una Estaba, media de 30 páginas diarias. estaba en trance, tío. Bueno, entonces estaba en trance, estaba de subidón. Estaba de subidón diciéndolo suavemente, Bueno, ¿sabes? diciéndole bien y pronto. Exacto. Sí, sí, O sea, imagínate la cogorza que llevaría encima. sí, O sea, de hecho, un día prácticamente cogió Tabita, que era su esposa, sí. se pilló un par de bolsas, llenó las bolsas con lo que pudo, se las plantó delante de la cama y le dijo, o esto o nosotros, Sí. refiriéndose a sus hijos. Y ahí Stephen dijo, mira, tengo un problema. Y decidió rehabilitarse, ya para Sí. siempre. Bien, bien, bien hecho. ¿Y qué podemos hablar de su mujer? Que Tabitha King es Pues escritora. Tabitha King, digamos, era bibliotecaria, trabajaba en la biblioteca. Sí, Así se conocieron él, digamos, era cuando era profesor sí, en la universidad, pues él y Tabitha se conocieron, que era la bibliotecaria, y de hecho él solía acudir a la biblioteca de la universidad a hacer fotocopias, en donde le publicaban los cuentos, que solían ser revistas para adultos, sí, y solía tapar los anuncios de teléfonos indecentes para que pudiese leer su madre los relatos. sí. Curioso, sí, sí. Y de hecho, era bueno, digamos, para las novelas escribía Richard Bachman y para los cuentos escribía John Sweeten. Sí, sí, sí. Y luego Tabitha y Stephen King tienen 3 hijos, ¿no? Sí, un segundo, tienen a Naomi Rachel, que es la primera, fue una niña. Sí, Tienen a Joe Hilton King, que es el segundo, sí, que sería el futuro escritor Joe Hill, que el sí, gran mérito de Joe Hill es que no quiso reconocer que era hijo de Stephen King, decidió ascender por méritos propios, y eso me parece muy valiente. sí, Y el total. tercero es Edwin King, que aparte de ser escritor es también comentarista deportivo de béisbol. Sí, sí, sí. ¿Y qué más destacarías que te llame la atención de, de la producción literaria de Stephen King? Bueno, pues primero el tío, pues en un principio tiene 61 novelas y antologías de relatos. A otros dicen que llega a las 70. Sí, Dicen que tiene una producción sobre 200 relatos a nivel profesional. Yo creo que son más relatos los que tiene, con diferencia. seguramente, sí, Muchísimos más. sí, Porque el tío, de hecho, tiene relatos, empezó a mandar relatos a todas partes cuando era un chaval. Y de hecho, yo de hecho conseguí hace poco una rareza por PDF, que sí, era los cuentos, pero cuentos que escribió. Empezó a escribir, o sea, su primer cuento, pero primer cuento eh, constatado, lo escribió con 7 años, macho. era ¡7 años! muy precoz, sí, Pues imagínate, macho, qué punto. sí, Luego ya el tío ya le fue dando cuando era crío, todo este rollo. sí, Y ya cuando a los, por así decirlo, 13 años, sí, su madre le regala por un cumpleaños una máquina de escribir, bueno, ahí se le abre el nirvana. Y ahí empieza, bueno, aprende a escribir por sí solo, en plan autodidacta máquina, sí, en muy poco tiempo. Y bueno, y ahí empieza ya a mandar cartas claro, con cuentos fotocopiados para no sí, perder los originales y empezar a recibir cartas de rechazo.
De hecho, clava un clavo en su pared y no tarda en llenarse de cartas de rechazo. Sí, Se le termina cayendo el clavo por su propio peso sí. y finalmente coge un clavo más largo para seguir llenándolo de cartas de rechazo. Sí, sí, sí. Constancia, constancia. Eso es constancia, eso es constancia. Sí, Y finalmente, hasta el suelo de cristal, que está constatado como el primer cuento que publicó. No, digamos, fue el primer cuento que le pagaron, el suelo de cristal. sí. El primer cuento que publicó era un cuento que se llamaba Yo fui un ladrón de tumbas adolescente. Curioso. Sí, Y Jorge, ¿tú crees que el estilo de Stephen King ha variado desde sus primeros libros a la actualidad? ¿Su totalmente. estilo ha variado? Hombre, evoluciona. Tú ¿Crees que piensas que el tío cuando llega es el escribiendo, mismo? igual a día de hoy tiene Totalmente, 70 ¿no? Sí. y... ¿Cuántos? ¿73 años? ¿Cuántos años tiene ahora aquí? Tendrá ya prácticamente 70, ¿no? Un minuto, ahora lo miro. Sí. Sí. Un minuto tiene... a ver, segundo. Segundo, ponme, no sé, no sé cuánto. Ah, a ver. 74 años. Tiene Stephen King a día de hoy 74 años. Sí. Pues imagínate, igual cuenta 60 años escribiendo. 60 años escribiendo. Impresionante. O sea, no son 4 días. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, yo creo que hemos hecho un buen repaso a la trayectoria de Stephen King y Dalo por nada, hecho. un placer como siempre, un placer. Y en breve a por otro programa, ¿no? Seguramente, si te parece, hablaremos de Joe Hill, ¿no? De su hijo. Por supuesto, Joe Hill. También muy buen escritor. También, sí, Lo que pasa es que muy Joe Hill es interesante más también. conocido por ser guionista de cómics que por escritor a secas. Y por Sí, guionista sí, de teleseries. sí, sí, sí. Pues nada, Jorge, gracias por tu compañía y por tu sabiduría. Espero que, espero que al oyente le haya gustado, le haya parecido interesante. Y nada, nos vemos pronto, Jorge. Un abrazo. Venga, tío, un abrazo a todos Cuídate. vosotros. Hasta luego, Jorge. Hasta ahora. Hasta luego.